Bienvenidos a Radio Laredo. Comenzamos un nuevo ciclo dentro del espacio Hablando de Laredo. Ya saben que cada semana, aproximadamente a esta hora, conversamos durante una media hora con los portavoces de los grupos municipales, de los grupos con representación en el Ayuntamiento de Laredo. Comenzamos ciclo, como les decía, renovamos este ciclo y ya saben que siempre comenzamos por el portavoz de Unidos por Laredo, Ramón Arenas, que nos acompaña en nuestro estudio. Ramón, bienvenido. Gracias, bien hallada, muchísimas gracias. Encantado, feliz de estar aquí en Radio Laredo para que me preguntéis lo que queráis. Le preguntaba yo a Ramón Arenas que qué tal se estaba dando el verano. Me decía, bueno, de momento cansado. Sí. Pero bueno, pues es una expresión que afortunadamente también, quizá tengamos que decir afortunadamente, tienen muchos laredanos estos días. Pues estamos pensando, bueno, estábamos comentando el ambiente que hay en la hostelería, en los negocios de Laredo, que afortunadamente, pues bueno, muchas personas dicen que están trabajando mucho y eso es una buena señal, teniendo las circunstancias que tenemos, ¿no, Ramón? Sí, y es habitual escuchar cómo la gente comenta la impresión que tiene de la cantidad de gente que hay en Laredo, con respecto fundamentalmente a otros años. Luego ya están ahí las teorías, sin hacer los sesudos análisis científicos que nos digan estadísticamente o las razones de por qué. Yo el otro día hablaba y yo daba mi criterio y le doy aquí ahora. Yo creo que es que, claro, ahora el turismo se ha hecho más nacional y hay cantidad de gente que antes incluso iba fuera de sus comunidades y también fuera de España, y entonces todo eso se ha quedado aquí y al final se nota. Y que muchas personas han optado por venir a lugares quizá más tranquilos, a espacios más abiertos, que aquí afortunadamente tenemos, como en nuestra playa y otros espacios abiertos también, y que eso hace que, bueno, pues que tengamos más visitantes este año quizá, ¿no? Sí, luego esa es otra. Yo, por ejemplo, pues bueno, ya sabéis que mi función o mi labor profesional está en el ámbito inmobiliario. Mi familia tiene inmobiliaria desde el año 1943, que ya llovió y escampó, sí. Y estamos en la segunda generación, que somos mi hermano y yo. Y es increíble el movimiento inmobiliario que hay. Entonces, luego ves, con respecto a otras regiones, a Burgos o a Madrid y tal, no es tanto. Y lo que pensábamos es, la gente que quiere venir aquí a vivir a Laredo, el comprador potencial de un inmueble de Laredo fundamentalmente está en el Gran Bilbao, Portugalete, etcétera, que te vas al 1.000.000 de habitantes. Luego pues tienes gente de Guipúzcoa, tienes gente de La Rioja, tienes gente de Pamplona, de Vitoria, y luego también te viene gente de Burgos y poquita de Valladolid, y de Madrid también, que hace muchos años venía. Entonces, hilándolo con lo que estás tú comentando, con respecto a la cantidad de gente, lo cierto es que igual me comentaban que así como en otros lugares de España no hay mucho movimiento de compra inmobiliaria, aquí en Laredo sí, y claro, otra vez vuelves a las hipótesis y vuelves a la teoría. ¿Y por qué? Pues yo creo que precisamente porque Laredo tiene ese atractivo de ver que es un pulmón natural, esa magnífica playa, las playas que tiene Laredo, el entorno de montañas, de bosques, que a tiro de piedras estás aquí en el centro de Laredo y a 5 minutos ya te has salido, ¿no?, a un entorno natural. Y eso yo creo que influye como que es un atractivo, aunque la gente en Laredo, sobre todo en esta época que estamos viviendo del COVID, parece que tienes ahí un espacio de expansión natural, ¿no? Todos son teorías, habría que ver si realmente se constata esto que estamos hablando. Bueno, pues siempre hemos hablado en numerosas ocasiones de los atractivos también de nuestro patrimonio y en concreto del que alberga nuestra Puebla Vieja, y uno de los temas que ha preocupado a vuestro grupo Unidos por Laredo ha sido precisamente, bueno, pues esa moción que expusisteis en el Pleno en torno a la eliminación del verdín en la Puebla Vieja, que finalmente fue una moción que fue rechazada por el resto de los ediles y que no salió adelante, pero bueno, fue un tema que vosotros planteabais, ¿no? Sí, y luego yo me he dado cuenta que además si cuando se trata de una moción de ejecutar, como era en este caso, que lo que solicitábamos era que se quitara el verdín, se limpiara, se erradicara el verdín de los pavimentos de las calles de la Puebla Vieja. Y acompañamos, estoy ahora tirando de memoria, yo creo que fueron 40 fotografías, donde una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces se veía que efectivamente el estado como se encontraba el pavimento, las calles de la Puebla Vieja.
lo curioso es que esto, una vez más, mostrando el autismo del equipo de gobierno, no se aprobó. Y no se aprobó, y me remito a las actas, no se aprobó porque decían que es que en la Puebla Vieja no hay verdín. Entonces yo digo, bueno, pues que la gente suba allí y lo compruebe. Pero es que, curiosamente, dolorosamente, esta moción la presentamos un jueves. El domingo siguiente se cayó una señora en una zona de verdín bajando de la Puebla, saliendo de la iglesia Santa María, a la altura de la calle Santa María número 9, y donde, bueno, subió un notario de Laredo, y levantó acta exactamente del lugar donde se cayó, donde hay una constancia de que existía verdín. Entonces, digo lo de autismo porque es que es increíble que desde el equipo de gobierno, ante esta moción acompañada documentalmente, acreditando la situación que estamos padeciendo en las calles de la Puebla Vieja, pues que el equipo de gobierno no tuviera, pues no sé, la sensibilidad o la empatía a la hora de decir, pues bueno, claro, sí, lo aprobamos y lo que vamos a hacer es ponernos manos a la obra y vamos a eliminar, o lo que suelen decir mucho, la manida, ya estamos en ello. Pues que hubieran dicho, bueno, te agradecemos al Grupo Municipal Unidos por Laredo, que se preocupe por un aspecto y un ámbito de Laredo como es la Puebla Vieja y la situación que se encuentra, y lo vamos a acometer. Hubieran quedado mejor así, de cara ya no a Unidos por Laredo, que ya nos tienen acostumbrados, ¿eh? Nosotros sí apoyamos todo lo que consideramos que es positivo y censuramos lo que es negativo, venga de donde venga, del equipo de gobierno, de la oposición. Pero vemos cómo hay una actitud como muy cicatera por parte del equipo de gobierno, están como muy encerrados, muy enclaustrados en sí mismos, y entonces, pues, como por ejemplo, no es difícil de entender que esta moción fuera fallida y que no admitieran, pues efectivamente hay que quitar y eliminar el verdín. Y máxime, como ya digo, esto era un jueves cuando no se aceptó la moción, y un domingo que se caiga una persona en la Puebla Vieja, precisamente en una zona donde hay verdín. Estaba lloviendo el domingo, que es el gran peligro que tiene el verdín, es que en el momento que se moja, hay una especie como de babilla, entonces eso es peligrosísimo. Hay muchísimas caídas. También hay otra señora que se cayó en la Puebla Vieja, casi al mismo tiempo que esta otra señora, y bueno, yo por eso era tanto el interés que poníamos en que se erradicara y se limpiara el verdín. Entonces, no entendemos, la verdad, por qué no se aceptó esta moción y se votó en contra. Otro de los temas que tú mismo planteaste en el Pleno, fue la creación de esa ventanilla única que permita a los ciudadanos acceder a diferentes administraciones a través de una única dirección, de un único organismo, a través del Ayuntamiento de Laredo, y tampoco fue una moción que se aceptara en ese momento. Más de lo mismo, porque aquí lo que hacemos es una lectura de las necesidades que tiene la gente de Laredo o nuestros visitantes, ¿no? Pues que desde una ventanilla de una administración pública se pueda dirigir a cualquier otra administración y no tenga que ir exprofesa a Santander o al lugar donde se encuentra. En Laredo lo tuvimos, en la época que a mí me tocó gobernar sí existía la ventanilla única. Yo he preguntado por qué razón se dejó de funcionar la ventanilla única. Tampoco me han dado una razón muy clara, pero posiblemente eso se deba a que se acabaron los acuerdos o los convenios que existieran en el ámbito estatal. No lo sé, lo desconozco porque lo he preguntado, pero no me lo han dicho claramente. Y luego, pues otra vez más de lo mismo. Pues al día siguiente, a los 2 días, sale una nota de prensa del equipo de gobierno dando a entender de una forma rebuscada como que existía la ventanilla única porque existe un protocolo de digitalización de comunicación entre los diferentes organismos públicos. No es así. O sea, a la gente no se la puede engañar, no se la puede mentir, no se la puede distorsionar la realidad. Ventanilla única tiene Hacienda, donde tú vas allí y metes un documento y va al organismo autonómico o estatal. No sucede aquí. Aquí lo que sucede es que existen unos protocolos entre los órganos de la administración que sí se pueden comunicar entre ellos. Pero si no, pues que vaya cualquier ciudadano de Laredo y que compruebe si hay o no hay ventanilla única. Tú vas mañana y diriges una instancia al presidente del Gobierno de Cantabria a ver si te la admiten o no te la admiten y a ver si funciona o no la ventanilla única. Entonces,
también pues no se admitió, pues en esa actitud autista y de introversión que estamos viendo en el equipo de gobierno, y es otra moción más que necesita el municipio de Laredo, porque desde Unidos por Laredo lo que hacemos es una lectura de las necesidades que tiene el municipio de Laredo, ¿no? Y aparte de estar constantemente proponiendo valga la redundancia, las propuestas que hemos hecho en el programa electoral, pues cuando hay alguna cuestión de urgente necesidad, como por ejemplo esto del Verdín, que no lo llevábamos, pero que nos hemos dado cuenta que era muy importante, lo de la ventanilla única, pues lo hemos abordado. Entonces, no entendemos que el equipo de gobierno tenga esa sordera y esa especie de trasladarse en el municipio como los caracoles hacia adentro. Oiga, si desde los grupos municipales de la oposición le hacen propuestas interesantes, escúchelas, inténtelas llevar a cabo. O sea, no todo, no, así por sistema. Si ya hubo ese sistema, Ramón, como nos recordabas, no sería tan difícil de recuperarlo, ¿no? Y más teniendo en cuenta estos tiempos con... pues para evitar desplazamientos y para evitar viajes y demás, sobre todo estoy pensando en ciertas personas de Laredo que tengan más dificultades para trasladarse o para tener vehículo propio, no sé. Consideramos que incidiría en el bienestar de los ciudadanos de Laredo que existiera esa ventanilla única. Y evidentemente, pues como todo, en el ámbito político, en el ámbito administrativo, en el ámbito municipal, cuando tú quieres llevar a cabo algún proyecto, como por ejemplo la instauración o la recuperación de la ventanilla única, eso sabemos que va a llevar una gestión, que va a llevar unas reuniones, que va a llevar unos informes, que va a llevar un trabajo, pero para eso están los políticos. Uno de los temas que hemos expuesto también en las semanas previas con los otros portavoces de los diferentes grupos políticos ha sido el tema económico, el tema tan traído y llevado del remanente de tesorería, de esos ahorros de los ayuntamientos, ese acuerdo entre la Federación de Municipios y el Gobierno, en principio ese preacuerdo que ha generado tanto debate. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra opinión desde Unidos por Laredo, Ramón? Sí, tenemos una opinión clara y una posición muy clara, pero con respecto al remanente de tesorería, si puede ser que recuerdes que nosotros presentamos una moción para que se pagara lo que el ayuntamiento debe. El ayuntamiento a los bancos, y tiro otra vez de memoria, no tengo aquí la documentación, si mal no recuerdo, debe 4 millones y pico de euros. 4 millones y pico de euros que conlleva el pago de unos intereses. Entonces, desde Unidos por Laredo no entendíamos por qué, cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que para eso se cambió la Constitución, el artículo 135 de la Constitución, y se aprobó la Ley Orgánica, es precisamente lo que ha permitido que la inmensa mayoría, la mayoría de los ayuntamientos de España tengan unos ahorros, un remanente de tesorería positivo, que vuelvo a decir que no es virtud de ningún gobernante el que el ayuntamiento tenga unos ahorros. En este caso nosotros tenemos más de 11 millones de euros para gastos generales de nuestros ahorros. No es ni virtud de este alcalde, ni del anterior, sino que hay que cumplir una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con todos los reglamentos, los reales decretos. El tema de los techos de gasto y todo este tema de que no se podía gastar según qué dineros y en qué, ¿no? El artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es el que hace referencia al techo de gasto. Por eso yo he dicho muchas veces, lo que pasa que claro, es complejo el tema de los presupuestos, lo he dicho por activa y por pasiva, que el Ayuntamiento de Laredo solo puede gastar con el techo de gasto 18 millones y pico de euros. Pero claro, si ingresamos 23 a 25 millones de euros nos sobra. Y de ahí yo decía que es una barbaridad que ingresando más de lo que gastamos, por imperativo legal, se nos incrementara el IBI un 3%, con la que está cayendo, ¿no? Entonces eso pues nos ponía como de muy mal humor, porque no entendíamos esa voracidad a la hora impositiva, a la hora de la fiscalización, ¿no? De pagar los impuestos y las tasas. Y dentro de todo ese conglomerado de los dineros municipales hay un apartado que se llama el ahorro municipal, que es lo que se denomina, que la gente ya se va familiarizando con ello, que parecía antes una palabreja, el remanente de tesorería. El remanente de tesorería es todo el dinero que ha ingresado el ayuntamiento y no ha podido gastar.
no ha podido, sí le hubiera gustado gastar, pero con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del 12, pues no ha podido gastar. De ese dinero que ha ido acumulando, esos varios millones que ha ido acumulando y que no ha podido gastar. En resumidas cuentas, y para que la gente lo entienda, lo que te dice, por lo que se cambió el artículo 135 de la Constitución, y por lo que se aprobó esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, era para que tuviera prioridad el pago de las deudas, para que las entidades públicas no se hipotecaran. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que nosotros habíamos dicho, oiga, el Ayuntamiento de Laredo debe 4 millones a los bancos, a las entidades financieras, y por eso nosotros presentamos en su momento una moción para que se pagaran esos 4 millones, porque es absurdo y nadie puede entender que nosotros tengamos que deber año tras año, teniendo dinero para pagarlo, y bueno, que dicen, los intereses no son muy altos, ya, pero son intereses. Ese dinero se podía utilizar en una inversión de los ciudadanos de Laredo. Entonces no entendimos por qué no, lo quieren tener en la buchaca, en el bolsillo, pero ¿para qué te sirve? De ahí la gran barbaridad, y lo estoy intentando hacer de una forma muy entendible, porque son cuestiones muy técnicas, pero lo estoy haciendo intentando trasladar de forma muy entendible la barbaridad que ha supuesto la votación de la alcaldesa de Laredo en la Federación Cántabro de Municipios, que ha apoyado el ceder el remanente de tesorería a Pedro Sánchez, para que lo gaste Pedro Sánchez, para que lo administre Pedro Sánchez, para que ese dinero, esos 11 millones y pico de euros de gastos generales, porque luego hay otra parte del remanente de tesorería que no me voy a meter ahí, solo el de los 11 millones y pico, porque es un poco más amplio el remanente de tesorería, esos 11 millones y pico, no entendemos ni entendimos por qué la alcaldesa de Laredo en la Federación Cántabra de Municipios, que son 11, el comité ejecutivo o la dirección ejecutiva, como se llama el órgano, hubo 3 alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Laredo, la que votó a favor de ceder el remanente de tesorería. Curiosamente, de los 4 alcaldes de la Federación Cántabro de Municipios que eran socialistas, una, que es la de me parece que era la de Camargo, se abstuvo con buen criterio. Ella alegó, porque claro, se enfrentaba a su partido, porque aquí todos son muy partidistas, de partido, entonces el partido dice, no, tenéis que votar esto. Entonces ella se salió de ese acatar el voto y dijo, no, yo me abstengo, tengo que pedir informes al interventor y tal. Bueno, en Laredo se ha pedido un informe al interventor o al tesorero, y ha dicho, no recuerdo si era el interventor o el tesorero, creo que es el tesorero. El interventor, creo. No, es que era el interventor de antes, que era David Puebla, y que ahora es el tesorero, por eso me ha llegado a mí también la duda. Porque es que aquí explicó la semana pasada Rosario Losa que habían pedido un informe, sí, por eso también yo tiro de memoria. Creo que sí, pero casi te diría 99,9% que es el tesorero el que hace ese informe, que era el que actuaba de interventor, por eso me ha llegado la duda. Bueno, ese tesorero el tesorero no recomienda que se dé el remanente de tesorería. Entonces nosotros, nos enteramos, y voy a hacer aquí un poco la moviola, nos enteramos en la Comisión de Hacienda, nos lo dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda, y todo el mundo nos quedamos sorprendidísimos. O sea, que la alcaldesa de Laredo ha ido a la Federación Cántabra de Municipios, y yo decía, y ahí constan las preguntas que hice, porque además solicité que constaran en acta las preguntas y las respuestas que nos diera la presidenta de la Comisión de Hacienda, porque como ya sabes, lo escrito se lee. Y entonces yo pregunté y dije, vamos a ver, la alcaldesa de Laredo, cuando ha ido a la Federación Cántabro de Municipios, ¿ha contado con la anuencia, con la aquiescencia, con el respaldo de los miembros de la Corporación Municipal de Laredo? No. ¿Ha contado con el respaldo? Esos son los 17 concejales. No. ¿No ha contado con los representantes del pueblo? No les ha dicho nada. Ha ido allí por su cuenta y riesgo a cumplir lo que le ha dicho el partido. Oiga, usted vote esto. Sí. Y entonces lo que sabíamos, los que estábamos allí, es que no había contado con la corporación, no lo había llevado a pleno, no lo había consultado. Eso sí lo sabíamos, porque nos llegábamos la gran sorpresa el día de la Comisión de Hacienda. Entonces, yo pregunté, y la alcaldesa, para ver el respaldo no que había tenido de los otros del equipo de gobierno, que son los 10 concejales, es el tripartito, que es PSOE, PRC y Si se puede Laredo. Entonces lo pregunté, y además
solicité que constara en acta, para que luego las palabras no las llevara al viento. Solicité, bueno, ¿el equipo de gobierno lo sabía? ¿La ha respaldado el equipo de gobierno? Entonces el representante del PRC, Pedro Diego, empezó a hacer unas gesticulaciones levantando la mano y diciendo que no, que ellos no habían respaldado eso. Y bueno, también se desmarcó, si se puede, Laredo. Dijeron, no, nosotros no estamos a favor. Y digo, vamos a ver, y que conste en acta la pregunta. Y entonces no se ha debatido, no se ha buscado en ese espíritu democrático el respaldo, ya no de los corporativos, de los 17, ya no del equipo de gobierno, sino la Junta de Gobierno local. Tampoco. O sea, que la alcaldesa, sin contar con con los partidos que cogobiernan con ella, con el tripartito, con sus socios, sin contar con nadie, ha ido a la Federación Cántabra de Municipios y ha dicho, nosotros estamos de acuerdo que los ayuntamientos cedan el remanente de tesorería a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno de España. Y yo digo, bueno, a mí eso me parece... Bueno, yo de verdad manifesté mi indignación y creo que dije allí en la Comisión de Hacienda, digo, yo quiero que conste la indignación que tiene Unidos por Laredo en esta actitud unilateral que ha tenido la alcaldesa de Laredo. Y digo, lo mínimo que tiene que hacer la alcaldesa luego es justificar esa actitud. Pero ya no solo en el ámbito político, sino en el ámbito del máximo órgano de representación del Ayuntamiento de Laredo, que es el Pleno Municipal. La alcaldesa, porque yo lo he dicho muchas veces, y me lo habréis escuchado, en política no estás para hacer amigos, estás para defender el bien público. Y defender el bien público a veces colisiona con intereses particulares, pero debe de predominar el interés público. Y por encima incluso de los intereses de tu partido. Y luego también he dicho otra cosa, y la gente sabe que es nuestra filosofía, nuestra visión política. Vamos a ver, si aquí la cuestión es, tú lo que tienes que hacer siempre es tener la gallardía de defender tus convicciones y tus creencias. Y yo puedo estar de acuerdo contigo o no estarlo y tener los argumentos y los arrestos suficientes para defenderlo. Bien, la alcaldesa la hemos solicitado porque así como existe la posibilidad, según el reglamento orgánico, y ya lo conocerá mucha gente porque lo hemos utilizado mucho, que con un porcentaje de concejales se puede pedir que se celebre un pleno municipal, los plenos municipales extraordinarios, que estamos solicitando cuando se instan desde la oposición, cuando tenemos un número que también es debatido, porque el equipo de gobierno tampoco quiere que se realicen ese tipo de plenos extraordinarios y de una forma muy cicatera dice que tienen que solicitarlo 4 en vez de 5, con lo cual nos llevaría a un pleno municipal menos. Pero fíjate tú en dónde estamos, en qué peleas estamos, en lugar de preocuparse por cuestiones más importantes de Laredo, en que no tengan la palabra y la voz en los plenos extraordinarios. Entonces, que sean 5 los que tienen que pedirlo en vez de 4 concejales, porque así tienen un pleno extraordinario menos. Bueno, pues como tenemos esa herramienta, ese instrumento, también existe en el reglamento orgánico la posibilidad de que con un número determinado de concejales puedan pedir que la alcaldesa tenga que ir a dar razones de cuáles son los argumentos, cuáles son las bases que le han llevado a ella, las convicciones que le han llevado a ella, para decir y para apoyar la propuesta de Pedro Sánchez de que, que los ayuntamientos cedan el remanente de tesorería del Estado. Me parece pues una de las cosas con más trascendencia y con más gravedad, sobre todo desde la actuación que tiene un alcalde, desde la falta del respeto, desde el espíritu democrático, desde el consenso. Porque tú dices, bueno, ya no solo no ha contado con toda la corporación, que hubiera sido, yo siempre he apelado y siempre se lo he dicho, buscad siempre el consenso, el acuerdo, la unanimidad, porque así no van a ser cuestiones polémicas ni debativas. Pero hombre, es más complicado, porque luego cada partido político pues quiere manifestar su singularidad, Bien, eso es más difícil conseguir, que es a lo que habría que aspirar en pos del bien público, hombre, pero que no cuentes con tus socios, que tus socios estén en desacuerdo y tú, sin tener en cuenta lo que te puedan decir o su postura en contra, hayas ido y hayas manifestado tu criterio, que es única y exclusivamente la inquebrantable dependencia de tu partido,
Entonces tu partido te ha dicho que tienes que votar eso y lo has votado eso. No has pensado en los intereses de los ciudadanos, no has pensado en el equilibrio que puede haber o en la colisión o en la beligerancia que puede generar precisamente que haya diferentes posturas, diferentes sensibilidades, diferentes puntos de vista, como es el caso del PRC, que ha manifestado que no está de acuerdo, y como el caso de Si se puede Laredo, porque ahí en la Comisión de Hacienda también lo manifestaron. Entonces me parece que es un tema que, bueno, al final la alcaldesa, por eso te decía que lo que tiene que tener es la gallardía, el valor y el arrojo de justificar por qué razón ha actuado así. Igual luego nos dice que es que ella actuó así, pero en Laredo no estaría de acuerdo en hacerlo, o yo qué sé, no sé qué es lo que nos puede decir, lo que nos puede explicar. Y Ramón, vosotros, Unidos por Laredo, no sé si habéis hablado sobre este tema con los otros grupos políticos de la oposición, ¿estaríais dispuestos a pedir un pleno o a pedir explicaciones a la alcaldesa? Ya lo hemos pedido. ¿Ya lo habéis solicitado? Hemos solicitado, y además por escrito, y ya me parece que hay un periodo determinado, que son 15 días naturales. ¿Ya lo tenéis solicitado? Sí, ya hemos solicitado que comparezca la alcaldesa en la Comisión de Hacienda para que lo justifique. Sabemos que la alcaldesa es presidenta nata de todas las comisiones, ¿eh? Entonces los demás actúan por delegación. Y si mal no recuerdo, también tiro de memoria, me parece que son 15 días, al igual que la solicitud de plenos extraordinarios, y con los días, como son días naturales, pues hay que descontar las fiestas o los sábados y domingos. Por lo tanto, esos 15 días se pueden convertir en 20. No me acuerdo exactamente, creo que fue ese mismo día cuando lo solicitamos, cuando nos enteramos en la Comisión de Hacienda, ese día lo solicitamos. Ahora me preguntas, ¿qué día fue ese y cuántos días quedan? No me acuerdo, pero dentro de muy poquito tendrá que dar la cara y tendrá que justificar por qué ha ido a la Federación Cántabra de Municipios y ha dicho que ella está a favor de que los municipios cedan el remanente de tesorería. Y aquí vuelvo a decir, qué barbaridad, porque si no se me había ido el hilo, qué barbaridad, ¿eh? Nosotros hemos solicitado y hicimos una moción, y una moción que yo le pregunté al interventor, vamos a ver, ¿hay algún reparo técnico en esta moción? Porque la trabajamos muy bien. ¿O se puede hacer el pago del remanente de tesorería de los 4 millones que debemos a los bancos? Y el interventor dijo, no, está bien, es correcto. Únicamente había una voluntad política. O sea, usted ha votado en contra de que paguemos a los bancos los 4 millones de euros que debemos y está a favor de que demos los 11 millones de euros al Estado. A ver, eso hay que explicarlo muy bien, pero eso lo tienen que entender los ciudadanos y lo tienen que saber los ciudadanos. Ramón, brevemente, por favor, hay también otro de los temas que os preocupa en Unidos por Laredo y es la situación del circo en estos días, estas fechas en Laredo. Sí. No, más que preocuparnos, yo lo que sí me gustaría hacer es un llamamiento. Sobre todo yo soy amante del circo desde muy antiguo, ¿eh? Y así como no era favorable de que en los circos hubiera animales, porque me parecía que era una salvajada y una barbaridad, que de críos todos los hemos disfrutado, pero luego de mayor te das cuenta de la situación de confinamiento y tal. Entonces tenemos aquí en Laredo un circo maravilloso, que es el circo italiano, que tiene un programa que se llama Bellissimo y que tiene pues diferentes escenografías, y que yo sí invitaría a la gente, puede entrar en internet, la gente que no haya ido, y puede ponerlo y ver la escenificación que tiene, la fusión que tiene. Tiene cuatro episodios de payasos, no sé cómo lo diría. La gente se disfruta muchísimo, se ríe mucho, tiene contorsionistas, y luego date cuenta ahora que con la digitalización y con internet y con todas las posibilidades de luminotecnia que existe para que un circo te enganche, tiene que estar al día. Entonces sí invitaría a que la gente pues participe, vaya al circo. Hay 60 personas trabajando en el circo, son 30 artistas. Y luego me parece que es un pase al día, salvo los sábados y viernes, que me parece que son 2 pases. Es a las 6 de la tarde y a las 8:30. Sí invitaría a que la gente fuera allí a verlo porque realmente merece la pena. Es uno de los pocos espectáculos que podemos disfrutar en verano, sí, en esta época. Y luego otra cosa, sí, antes de que se me fuera. Las medidas de seguridad son tremendas, del COVID. Desde que entras hasta que sales, la separación, la distancia, cómo la gente tiene que ir con mascarilla, cómo se le mide la temperatura, existe un protocolo realmente, y luego la separación de espacios, una fila sí, una fila no, la distancia que hay. Y realmente, y sobre todo,
Pues el ir allí es ayudar a que no se pierda esa tradición de los circos. Y a mí me parece que este es un circo encomiable. Y cualquiera que vaya allí se va a divertir, va a disfrutar y lo va a pasar muy bien. Una tradición centenaria, además, sí. que como espectáculo pues es duro de mantener también en estas circunstancias. Fíjate, 60 personas trabajando ahí, 60 puestos de trabajo que dependen de esos espectáculos. Sí. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, gracias por compartir estos minutos con nosotros, por hablar de Laredo en esta jornada. Sí, una cosa, es que esto se te queda súper corto porque... Es inevitable. Es inevitable, nos pasa siempre, todas las semanas. Lo iba a decir al principio, pero lo digo al final y así queda. Cuando estás mirando en el archivo sonoro y ves los diferentes programas, yo he hecho en falta que siempre que se vaya a iniciar el programa se diga la fecha, porque luego cuando dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3 sabes exactamente en qué fecha era, y esa sí os lo iba a decir porque me parece interesante. Pues, si queréis tomar nota como sugerencia o como vosotros veáis. Pues tomamos nota, 25 de agosto de 2020 hemos hablado. Gracias. Lo tomaremos en cuenta, pues una aportación más que hemos compartido con Unidos por Laredo, iniciando, como les decía también al principio de este espacio, pues un nuevo ciclo con los portavoces, como es el caso de Ramón Arenas. Gracias, Ramón. Muchas y hasta gracias. una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Adiós.